grabar en esta computadora. Listo, gracias por hacerme acordar que te voy a grabar. Estamos viendo oferta y demanda agregada y contabilidad nacional, clase popurrí de temas de ambas unidades, contabilidad nacional y oferta y demanda agregada. Lo primero que vamos a ver es diferenciación entre variables brutas y netas. Y lo que les decía es que una variable bruta es una variable que tiene algún efecto que la está ensuciando, entre comillas. Una variable neta es una variable a la cual se le quita ese efecto y se la ve como en forma más pura, más limpia, entre muchas comillas. Em, bien, dicho esto, digamos, hablar, ahí hicimos el ejemplo del salario bruto o el salario de bolsillo, que sería como un salario neto, que tiene, digamos, el salario bruto, tiene adentro contribuciones patronales, tiene impuestos, tiene otras cosas que paga el empleador y que no le van al bolsillo del empleado. Bueno, ahí tenemos una diferenciación, quizás no la mejor entre bruto y neto, porque acá lo que tenemos es que bruto y neto hace referencia a algo más específico. Digamos, yo se lo digo en general porque se utiliza para otras cosas hablar de bruto y neto, pero en el marco de la materia lo más probable es que lo veamos más asociado bruto y neto a cuando algo tiene o no tiene el efecto de una amortización. ¿Y qué es una amortización? Bueno, acá, digamos, usen sus conocimientos de contabilidad. Los míos son bastante acotados, pero bueno, espero que sirva para el ejemplo. Eh, tenemos nos compramos una moto porque queremos ser rapis y decimos, bueno, en el momento uno, o sea, hoy cambiamos la moto perdón, plata por la moto. Entonces, digamos, baja mi activo caja, sube mi activo motocicleta para trabajo. Bueno, día a día yo voy a ir usando esa moto y voy a tener una ganancia digamos, por ser rapi, ¿no? Entonces yo puedo decir, mi ganancia neta de todo esto o mi ganancia de ser Rappi es tanto. Y ahí yo no estaría considerando, o sea, ahí yo estaría viendo una ganancia bruta, suponiendo, viendo la plata que me queda en el bolsillo, después de pagar combustible y toda la bola, veo mi ganancia bruta. Ahora, si yo considero el efecto, o mejor dicho, considero el hecho de que esa moto que yo me compré se está depreciando, digamos, está perdiendo valor porque yo la estoy usando, pues se está rompiendo, pues se está desgastando, lo que sea, digamos, veámoslo de forma física, se está rompiendo, está desgastando, de forma económica, está perdiendo valor por ese uso. Entonces yo ahí tengo el efecto de una, digamos, de amortizar ese bien de capital, digamos, de que lo estoy usando y está perdiendo valor. Bueno, si yo tomo mi ganancia y digo, bueno, pero acá también tengo un efecto de amortización por el uso de la moto, que es básicamente que la moto va perdiendo valor. Bueno, yo tengo que descontarle esa pérdida de valor, es un resultado negativo para mí, se lo tengo que descontar a mis ingresos para tener, digamos, mi ganancia de la actividad neta. ¿Se entiende? Y con eso yo estoy limpiando mi variable bruta, mi ganancia de ser Rappi, le estoy quitando el efecto de las amortizaciones para tener mi ganancia neta. Ese es, digamos, el uso, si se quiere, correcto de la diferencia entre algo bruto y algo neto. Lo van a ver no solo para amortizaciones, digamos, eh, muchas veces se usa para impuestos, algo que está neto de impuestos, etcétera. Pero bueno, estoy casi seguro del uso correcto es para algo que tiene o no tiene amortizaciones, o por lo menos así lo vamos a utilizar en el marco de la cátedra. Bien. Denme un segundito. Ahí va. Bien. Después tenemos la diferencia entre variables internas y variables nacionales. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, vamos a ver que lo que es interno, cuando hacemos referencia a algo interno, es algo fronteras dentro del país. O sea, sucede en Argentina, sucede en Buenos Aires, fantástico, es algo interno, digamos. Ahora, sucede en Uruguay, no es interno, ¿no? Digamos, una fábrica en Buenos Aires, una fábrica en Chaco, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, cuentan a lo que es, digamos, mis variables internas. Ahora, pueden o no contar para las nacionales, porque las nacionales hacen referencia a de quién es propiedad esa fábrica o ese bien.
¿Y a qué quiero ir con esto? Supónganse que yo quiero calcular la riqueza de Argentina. ¿Ustedes ya vieron los conceptos de PBI o Producto Bruto Interno? O no sé si se le dice otro nombre. Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno. Bueno, el Producto Bruto Interno, digamos, es la totalidad de lo producido en una economía en el lapso de un año, bla, 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 fronteras adentro, es por eso interno. Eso no considera, por ejemplo, si lo que se produce en Argentina es o no de propiedad de argentinos. ¿Y a qué voy con esto? Si yo tengo una fábrica eh, en Italia, por ejemplo, yo, Manuel, argentino, tengo una fábrica en Italia, esa fábrica es producto interno italiano, porque está fronteras adentro de Italia, digamos, es producido por el país Italia, fronteras adentro del país Italia. Ahora, no es parte de su Producto Bruto Nacional porque esa fábrica es propiedad mía y yo soy argentino, no soy italiano. Entonces, ¿cuenta para el Producto Bruto Interno de Italia? Sí, no cuenta para el Producto Bruto Nacional. En el caso de Argentina, digamos, es una economía, no sé los últimos datos, pero la última vez que chequeé está bastante extranjerizada, digamos, como cualquier país subdesarrollado o en vía de desarrollo o tercermundista, como quieran decirle. Tenemos muchas empresas que son propiedad de empresas extranjeras, sobre todo empresas muy grandes. Por lo tanto, nuestro Producto Bruto Interno probablemente sea más grande que nuestro Producto Bruto Nacional. Justo Argentina tiene empresas nacionales bastante grandes y que tienen presencia en otros países, pero no llega a contrapesar, si no me equivoco, o no contrapesaba el hecho de tener muchas empresas transnacionales en el país. ¿Se entiende esto? Interno es lo que está fronteras dentro del país, lo nacional es lo que es propiedad de argentinos y argentinas. Después diferencia entre algo a precio de mercado y a costo de factores. Precio de mercado tiene que ver con cuál es el precio de mercado de un bien o servicio, digamos, a qué precio se transa en el mercado en última instancia. Y algo a costo de factores tiene que ver con el costo de producción de ese algo. Ejemplo, muy claro. eh, Ustedes van a comprar yerba, tienen un precio. ¿Ese precio es el mismo que el de el productor? No, digamos, tiene, inclusive quitándole eso, ese precio es el mismo que el que recibe el supermercado, no. Tiene dos efectos muy claros adentro. El primero de ellos es IVA, un impuesto indirecto que básicamente sube el precio de mercado, que va a recaudación para el Estado, y puede tener adentro efectos de subsidios que bajan ese precio de mercado. Un caso de un bien que tiene ambos al mismo tiempo, em, bueno, el gas, la luz, em, depende en qué categoría estén, ¿no? Pero el gas y la luz son dos bienes que típicamente están subsidiados, pero también tienen impuestos metidos adentro. Entonces, digamos, ustedes tienen un costo de la luz, un costo de la electricidad, que por los impuestos sube y se cobra un valor de mercado más alto, pero por los subsidios baja y se cobra un valor de mercado más bajo. O sea, y en el juego de si tiene más impuestos o más subsidios, lo que es el precio de mercado va a ser mayor o menor a el valor del costo a costo de factores o el precio a costo de factores. Costo de factores, si quieren entenderlo, digamos, de forma caricaturesca, algo a costo de factores es algo como a valor salido de la fábrica, a valor de, digamos, a costo, por así decirlo. Lo dice el nombre, de hecho. Algo a precio de mercado es tomando ese costo, le meto impuestos, suben el precio y le aplico subsidios que bajan el precio y ahí tengo algo a precio de mercado. Hay más cosas entre medio, pero bueno. Cuando pasamos de precio de mercado a costo de factores, vamos a hacer solamente referencia a meterle impuestos indirectos o meterle subsidios. Y la diferencia entre producto y producción, sepan que no es exactamente lo mismo. Esto de vuelta también tiene que haberlo visto con Eduardo.
producto, vamos a ver la definición específica que tiene. La producción es el valor total de todo lo que se produce en una economía, que no es lo mismo que PBI, que el Producto Bruto Interno. Vamos a ver que la producción puede tener bienes intermedios y demás, el Producto Bruto Interno solo mira bienes finales, etcétera. Después nos vamos a ir más en detalle a eso. Bien, ahora vamos a PBI. Esto ya lo vieron con Eduardo, así que lo voy a pasar rápido. Eh, pero es básicamente el PBI de una economía es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales producidos en un lapso de tiempo, digamos, típicamente se usa un año. Cuando uno habla de PBI se está midiendo casi siempre el PBI anual, o lo que llama el PBI interanual, digamos, de los últimos 12 meses contra el anterior, o cómo varió en los últimos 12 meses, mejor dicho. Y esto es básicamente todas las cantidades de bienes y servicios finales, eso es muy importante, con los valuados a los precios de mercado. ¿Les va sonando algo de todo esto que voy diciendo o están en Disneylandia? Sí, sí. Bien, pero ya estoy hablando mucho y no hay interferencias, digo, bueno, o entienden todo o no entienden nada, digamos, no hay punto intermedio. Bien, se excluyen del PBI bienes intermedios porque básicamente están incluidos el costo de los bienes intermedios dentro de los bienes finales o del precio del bien final, por ende estaríamos haciendo lo que se llama doble contabilización. Después vamos a ver bien en detalle cómo afecta eso. Y cuando hablamos de en un país es que es fronteras adentro, por eso interno, ¿no? Producto bruto interno. Y bruto es porque no tiene el efecto de las amortizaciones adentro también, ya que nombramos lo de interno, también nombremos lo de bruto, que lo vimos recién al principio. Bien, y vamos a ver que existen tres métodos para calcular el PBI, que son método del valor agregado, método del ingreso y método del gasto. B, S y SS, bienes y servicios finales. ¿Ok? Pregunten cuando uso así em, acrónimos, siglas, cosas así, pregunten porque yo lo tomo muy natural, pero nada, entiendo que no se entienda. Bienes y servicios, BS y SS. Bienes, BS y SS servicios. Bien. ¿Por qué nos interesa acá una pequeña digresión teórica? ¿Por qué nos interesa ver el PBI de una economía? Porque es una medida de la actividad y de si está creciendo o no tu economía, si puede o no producir más o mayor valor en un lapso de tiempo. Es una manera, digamos, es de cierta manera un índice que utilizamos para medir crecimiento económico y después con variaciones del PBI vemos desarrollo económico, etcétera. Es un poquito más complejo eso de medir, pero típicamente PBI es lo que mide crecimiento económico y actividad. O sea, acá el PBI hay menos actividad, hay menos crecimiento o hay decrecimiento económico, sube el PBI, podemos suponer que hay más actividad en la economía y crecimiento económico. Ninguna de estas cosas quiere decir que haya desarrollo económico, que ya es una cuestión aparte. Que crezca tu economía no quiere decir que se desarrolle, porque desarrollarse implica hacer bienes más complejos, em, tener mayores tasas de escolaridad, por ejemplo, mayores tasas de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a quedar por lo pronto solamente en lo que es crecimiento. Bien, hay tres métodos para calcular este PBI. Van a ver que en función del método, este PBI lo llamamos, creo que es valor agregado bruto para el primer método, que es el del valor agregado, o lo podemos llamar ingreso, ingreso bruto interno. Valor agregado bruto no es.
No me acuerdo el nombre, pero creo que es BDI, que es Creo valor que es agregado, valor. valor bruto interno, ¿puede ser? Valor agregado bruto interno, no me acuerdo de las siglas. Esto me mata, no importa, ahora lo vamos a ver igual. Y el método de gasto, bueno, pues el gasto bruto interno, el GBI. Pero van a ver que depende, o sea, de una misma noción que es el Producto Bruto Interno, sacamos como distintas métricas que al fin y al cabo van a ver lo mismo, pero como se calculan de forma distinta, tienen nombre distinto. Bien, como les decía, estos tres métodos. El primero es el método del valor agregado, que lo que se hace es básicamente contabilizar todos los bienes y servicios producidos por una economía. O sea, va a ver lo producido por una economía. Bienes y servicios finales es digamos, lo más cercano a esta definición de Producto Bruto Interno que vimos anteriormente. Método del ingreso, que es básicamente, después vamos a ir en detalle con cada uno de los métodos, aviso. ¿Estas filmeras están en el LAU? Creo que sí, no estoy seguro. Ahora las cambié porque pegué todas las filmeras en una misma, pero las puedo pasar. Método del ingreso, que es básicamente ir a ver las remuneraciones que hay en una economía, sumando todas las remuneraciones que reciben todos los factores productivos, yo voy a tener la misma métrica, que es, eh, digamos, voy a calcular el mismo valor del PBI, pero por el método del ingreso, por lo cual va a ser el ingreso bruto interno ahora lo que esté calculando, pero tiene que ser equivalente al PBI. Y esto parte de la lógica que seguramente vieron con Eduardo del flujo circular de la renta, digamos. Todo lo que se produce en una economía cerrada se compra en esa misma economía y necesita un ingreso para poder ser comprado. Entonces, si yo voy a ver todo lo que se produce, o voy a ver todos los ingresos que se utilizan para comprar eso que se produce, o voy a ver todo lo que se compra, digamos, todas las transacciones, de cualquiera de las tres maneras voy a estar viendo lo mismo que es el Producto Bruto Interno. Y acá en el método del ingreso lo que voy a hacer es sumar las remuneraciones totales de la economía, que es trabajo, tierra, capital y capital, perdón. Salario, renta, intereses, básicamente. Y el último que vamos a ver es el método del gasto, que es básicamente ver en qué se gasta esa masa de producto o esa masa de ingreso que hay en la economía. Vamos a ver que hay gastos en consumo, inversiones, gasto del gobierno y exportaciones netas. Exportaciones netas, fíjense que acá estamos usando la palabra neto y acá no hay amortizaciones, sino que exportaciones netas se le dice a exportaciones menos importaciones. Ahora no se nos queden con anotar esto, lo vamos a ver en detalle. Bien, vamos a ir rapidito por un ejemplo de cómo es el método del valor agregado. Y se llama método del valor agregado porque lo que hace es ver dos cosas, o los bienes y servicios finales, el valor del bien y servicio final, o el valor agregado de cada uno de los sectores en la economía. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo recontra boludo. Tenemos tres sectores en una economía que se compran y venden entre ellos, y vamos a suponer que lo único que hay en mi economía es la industria del pan. O sea que los tres sectores están asociados a la producción de pan. Tenemos el campo que produce el trigo, los molinos que muelen el trigo para producir harina y las panaderías que toman la harina y la transforman en el bien final pan. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a un cuadrito de este estilo en el cual analizamos cuánto le compra cada sector al otro y cuánto vende cada sector al otro. Vamos a ver, el campo no le compra a nadie y vende 10 de trigo. O sea, el campo mágicamente produce trigo de la nada. O bueno, suponemos que guarda parte de las semillas y produce trigo con esa semilla de ese guardó. Entonces no le tiene que comprar nada a nadie. Fantástico. No le compra nada a nadie, produce 10 de trigo. Le vende esos 10 de trigo a los molinos, que los molinos compran 10 de trigo del campo y venden 30 de harina a las panaderías. Las panaderías compran esos 30 de harina y la elaboran en pan con un valor de 50 que lo terminan revendiendo.
Si quisiéramos ser rigurosos, diríamos, bueno, estos 50 de pan se los venden a la gente de los molinos, a la gente del campo y a las mismas panaderías para no morirse. Pero bueno, mirando esto solo, suponemos que venden el pan, no importa a quién, solo nos interesa ver que ese pan es el bien final y es lo que vamos a ver para calcular el PBI de la economía. Fíjense, yo les pregunto, ¿cuál es el valor total de los bienes finales de esta economía? Bueno, ¿cuál es el bien final acá? El pan, es el único. ¿Por qué? Porque el trigo se utiliza para hacer harina y la harina se utiliza para hacer pan. ¿Y el pan para qué se utiliza? Es el único final, es el que se come directamente y no se usa para nada más que para consumirse. El resto de los bienes son intermedios porque se utilizan para la producción de otro bien. Entonces, ¿cuál es el valor de los bienes finales de esta economía? 50, porque es el valor del pan que se vende, digamos, como bien final en última instancia. ¿Cuál es el valor total de la producción de esta economía? Y acá pasa a jugar la definición de producción que les di, que es básicamente la totalidad de lo que se produce en la economía, bienes finales e intermedios. Bueno, para ver el valor bruto de producción o el valor total de la producción de una economía, voy a sumar la producción de cada uno de los sectores. Fíjense, tengo que el campo produce trigo por 10, los molinos producen harina por 30 y las panaderías pan por 50. Entonces 10 más 30, 10 más 30 más 50, tengo 90. El valor bruto de producción es 90, que es la totalidad de lo que producen. Esto, aclaro nuevamente, no es el PBI, es el valor bruto de producción. ¿Cuál es el valor de los bienes intermedios producidos en esta economía? Bueno, el pan es un bien final, así que solo me quedan la harina y el trigo, 10 más 30, 40, la suma de ambos bienes intermedios que se producen. ¿Y cuánto agrega el valor final de los bienes cada sector? De acá que el método se llame el método del valor agregado. ¿Por qué? Porque, a ver si está por acá. Bueno, hasta acá estamos respondiendo lo mismo que les decía recién. Acá. ¿Cuánto agrega al valor final cada sector? Es básicamente cuál es el valor agregado de cada sector. O sea, cada sector compra por un valor y vende por otro. Y en el medio realiza una transformación al bien, o no, pero agrega valor a ese bien. Ya sea porque lo mueve de un lugar a otro, digamos, o porque, como uno puede decir, che, un supermercado no te agrega valor. O sea, vos al supermercado le das, vos sos, no sé si conocen la, bueno, sí, imagino que todos conocen, eh, ahora vamos con el ejemplo de lo más pelotudo que haya. Coca-Cola. Supermercado, ¿qué hace? Agarra, compra Coca-Cola y la vende a un precio más alto. Digamos, y uno dice, che, ¿está agregando valor? Bueno, te guste o no, sí, el valor que tiene el supermercado es dejártela en una góndola, tener muchas sucursales y brindarte, digamos, ese bien, qué sé yo, 24 horas, si tenés un super 24 horas o en ciertos momentos, para que vos puedas ir en cualquier momento del horario que está abierto y comprar esa Coca-Cola. Y aparte te brinda otras certezas, como que la Coca-Cola no está vencida y cosas así que deberían hacer el supermercado. Bueno, ese es el valor que agrega un supermercado, que compra la Coca-Cola a un precio, le agrega un valor y lo vende. Y vos vas y lo comprás con ese valor agregado. Entonces, si tomo lo que agrega de valor cada uno de los sectores y lo sumo, voy a tener el valor agregado total de mi economía que va a ser equivalente a mi PBI. Fíjense, el campo compra por 0 y vende por 10, o sea, agrega valor por 10. Acá está mal puesto. Agrega valor por 10. Denme un segundo ya que estamos. Descartar las anotaciones. Voy a aprovechar para ir. Bien, ahí va. El campo, como les decía, compra por 0 y vende por 10. O sea, agrega 10 de valor. Los molinos compran por 10 y venden por 30. Tomemos lo que
por lo que venden le restamos lo que compran y tenemos el valor agregado de los molinos. Y las panaderías lo mismo, compran por 30, venden por 50, tenemos a lo que venden menos a lo que compran, vemos lo que agregan de valor. Si quisiéramos ver el supermercado, tomamos el valor de venta de los bienes del supermercado, le restamos lo que le cuesta a los supermercados comprar esos bienes y tenemos el valor agregado de los supermercados. 10 más 20, lo que agrega cada uno de los sectores, lo sumo y me da 50. O casualidad, es equivalente al valor de los bienes y servicios finales de la economía. ¿Quedó o se entendió esto? Sí, sí. Si ven que es muy pelotudo para lo que ya vieron, avísenme y de último avanzamos más rápido. O si les sirve el repaso, lo vemos. Pero bueno, yo prefiero volver a verlo esto porque, qué sé yo, no a todo el mundo le queda claro y con ejemplos prácticos capaz queda un poquito más solidificado para después pasar a la práctica y entenderlo mejor. Una Bueno, consulta. adelante, sí. En la filmina anterior, viste que teníamos BC menos CC. Sí. ¿Qué B- representaba la C? BC menos CC. Ventas del campo, compras del campo. Esto es Ah, ok, porque yo, gracias. perdón, tendría que aclarar qué son las cosas antes, perdón. Ventas del campo, compras del campo. Valor agregado de M molinos es venta de los molinos menos compra de los molinos. Valor agregado de P panaderías, venta de las panaderías menos compra de las panaderías. Bien. Bien, ahí terminamos lo que es el primer método. ¿Ok? Y vamos al método del ingreso. Fíjense una cosita acá, ¿no? Si yo supongo que el campo, los molinos y las panaderías tienen factores productivos para realizar su producción y digamos, veo que si compran por 30 y venden por 50, es que tienen, por ejemplo, 20, no solo de valor agregado, sino también de ganancia. Entonces, ahí ya podemos ver la relación con el siguiente método, que es que esos 20 de valor agregado lo van a utilizar para remunerar a sus factores productivos. O sea, las panaderías toman esos 20 de ganancia y el panadero en jefe, ponele, no, no sería el panadero en jefe, sería el dueño de la panadería. El panadero en jefe puede ser un empleado más. Bueno, el dueño de la panadería toma esos 20 y dice, che, ¿qué hago con estos 20? ¿O qué debería hacer? Agarro, le pago a mis empleados, remuneración al factor productivo de trabajo, le pago a quien me alquila el local, remuneración al factor productivo tierra, si se quiere, y le pago a quien me vendió las máquinas o me quedo mi rentabilidad porque las máquinas son mías, etcétera, pero me quedo con ese pedazo. Y bueno, también puede estar ahí, capaz que lo vieron con Eduardo, lo que se llama el beneficio empresario, que digamos, uno puede tener una rentabilidad, además, que es como el pago al empresariado, digamos, que va fuera de lo que es el pago al capital, yo puedo alquilar las máquinas, el pago al trabajo, yo contrato gente, y el pago a la tierra, o sea, alquilo un local. Además de eso, puede existir el factor productivo, o mejor dicho, la remuneración conocida como beneficios empresarios, una cosa así medio rara que pueden o no haber visto con Eduardo. Yo se lo digo, puede aparecer. Las típicas son las otras tres, digamos, capital, tierra y trabajo, y sus remuneraciones respectivas. Pero puede aparecer una cuarta. O lo he visto que Eduardo a veces lo da, entonces lo incluyo. Bien, fíjense que acá tenemos de hecho cuatro, ¿no? Bien. Beneficios son los beneficios empresarios, esto que les decía recién. Ahora, método del ingreso. Acá lo que hacemos es, como les estaba adelantando, ya no vemos lo que se produce, lo que se vende, se compra, bla, 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 solamente vemos lo que reciben como en remuneración los factores productivos de la economía. O sea, vemos la totalidad de lo que se paga de salarios,
o de lo que se remunera a la mano de obra, la totalidad de los beneficios empresarios, o sea, lo que se remunera a el empresario no dueño del capital, lo que se remunera a los dueños del capital, que es ahí son los intereses, y lo que se remunera a los dueños de la tierra, que son las rentas. ¿Ok? A ver, ¿a qué voy con la diferencia entre beneficios e intereses? Le doy una vuelta de tuerca más para que se entienda. Yo, Manuel Bocanera, puedo decir, che, quiero poner una empresa. Bueno, ¿tengo el capital? No, lo pido prestado, fácil. O sea, el capital no es mío, lo pedí prestado, es del banco o de no sé quién me preste plata. Esa persona es la dueña del capital y esa persona va a recibir intereses por ese préstamo que me hizo a mí o intereses por ese monto de capital del cual yo ya estoy haciendo uso. O sea, yo no tengo ni capital, no tengo ni la mano de obra y tampoco tengo la renta, porque no tengo la tierra. Por ende, mi pago va a ser solamente mis beneficios de empresarios y yo aparte voy a tener que pagar mano de obra, intereses a quien me prestó el capital y renta a quien me prestó o alquiló la tierra. Mano de obra a quien me presta el trabajo, intereses a quien me presta el capital, renta a quien me presta la tierra. Mal dicho presta, ¿no? Porque en realidad estás alquilando todo eso, pero bueno. Bien, dicho eso, para el método del ingreso, tomamos las 4 remuneraciones de cada uno de los sectores. O sea, el agro paga mano de obra, paga beneficios, paga intereses y paga renta. La industria paga mano de obra, beneficios, intereses y renta no se le pone porque se entiende que paga poquito de renta, que es más que nada beneficios de intereses y mano de obra. Pero bueno, digamos, esto está eliminado como para simplificar, pero paga un poquito de renta a la tierra o podría pagar un poco de renta a la tierra. Servicios, ahí sí que puede no pagar renta a la tierra, pero seguramente va a pagar todo el resto. Entonces, los 3 sectores, el agro, la industria y los servicios. Servicio acá sería básicamente las panaderías, por ejemplo. A pesar de que esté mal dicho, la panadería en realidad entra más como industria que como servicio, pero bueno, para hacer la similitud entre lo que acabamos de ver de los 3 sectores del agro, los molinos y las panaderías. Em, servicio sería más bien un kiosco que vende pan, digamos, que no produce el pan, simplemente lo comercializa. Eso sería dentro de la cadena del pan o el sector servicios. La industria serían los molinos y las panaderías que transforman el bien y el agro sería el que produce la materia prima, digamos, que es el grano de trigo. Pero bueno, tomando el pago a factores productivos de los 3 sectores, sumo todo esto y voy a tener el valor del PBI por el método del ingreso. No va a ser igual al PBI que calculamos recién, que era 50, porque acá tenemos un caso distinto. Pero fíjense, la totalidad de mi pago de salarios, llamados W por wages, que está en inglés, va a ser los salarios del agro, más los salarios de la industria, más los salarios del sector servicios. ¿Ok? La totalidad de mis pagos en concepto de beneficios empresarios van a ser los beneficios que paga el agro, los beneficios que paga la industria y los beneficios que paga el sector servicios. El subíndice chiquitito indica el sector que paga el, la remuneración o el factor productivo, digamos, o la remuneración al factor productivo. Para los intereses lo mismo, tenemos intereses del agro, de la industria y de los servicios, y para las rentas solo tenemos la renta del agro porque estamos suponiendo que industria y servicios no pagan rentas. Sumando todo esto, puedo calcular el PBI de mi economía. Fíjense, 30, que es lo que paga de salarios del agro, 90, que es lo que paga de salarios de la industria, 110, que es lo que paga de salarios de servicios. Beneficio lo mismo, tengo 20, 30 y 30. Intereses 10, 40 y 60 y renta solamente 40. Sumando todas las remuneraciones a factores productivos, yo tengo que mi PBI por el método del ingreso, también conocido como ingreso bruto interno,
o lo que es lo mismo, ingreso interno bruto. Acá me puedo confundir y decirlo de cualquier manera. En este caso el orden de los factores no altera el producto, pueden poner bruto interno o interno bruto, es lo mismo. Pero esto va a ser, digamos, mi PBI, en este caso, calculado por el método de ingreso, lo vamos a denominar como ingreso bruto interno. Pero sigue siendo lo mismo, es el PBI lo que estamos calculando. ¿Se entiende acá? ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Bien. Tercer y último método, método del gasto. Y acá lo que vamos a ver es en qué se gasta esa masa de ingresos que le pagué a mis factores productivos dentro de mi economía. Bueno, vamos a ver que el agro, la industria y los servicios tienen sus gastos que hacen, los cuales, si yo los sumo, acá podría ir por dos lados, ¿no? Veo los gastos que hacen los sectores o podría ver también los gastos que hacen la totalidad de las familias. Al fin y al cabo va a ser lo mismo, pero bueno, típicamente vamos por los gastos de los sectores para que sea comparable con el método del ingreso, ¿no? Que vimos recién. Pero lo mismo yo podría ver los ingresos de las familias de mi economía, que son básicamente las familias de la economía, son todas las dueñas de los factores productivos. O sea, familia 1 tiene la tierra, familia 2 tiene el capital y la familia 3 es la que labura, ¿no? Por ejemplo. Si lo veo desde la familia o lo veo de los sectores, es lo mismo, voy a estar viendo al fin y al cabo lo mismo. En este caso, de vuelta, para que sea comparable, lo vemos como los gastos que hacen los sectores. Y los sectores gastan, fíjense, el agro gasta en consumo 40, gasta en inversiones 30, gasta en exportaciones 60 y gasta en importaciones. Nótese que acá está faltando algo que es el gobierno. El gobierno también puede gastar, digamos, recauda y gasta en cosas y se lo mete como un intermediario. Vamos a ver que después entra de alguna manera dentro de esta ecuacioncita que tenemos acá. Pero bueno, por lo pronto estamos viendo una economía cerrada, no, una economía sin gobierno. Fíjense que estamos viendo al fin y al cabo una economía abierta, porque tenemos exportaciones e importaciones. Si yo supusiera que mi economía no comercia con otras personas, con otras economías, este PBI sería solamente consumo más inversión. Que si no me equivoco es lo que están viendo en el modelo renta-gasto más básico que ven con Eduardo. Pero acá como tenemos una economía abierta, tenemos X y M. Bien. Entonces, yo veo lo que gasta el agro, lo que gasta la industria y lo que gastan los servicios en consumo, en inversiones, lo que exportan, o sea, producen algo acá y lo exportan, y tengo lo que importan. Pero fíjense que para calcular mi PBI yo sumo el consumo, sumo la inversión y sumo las exportaciones, pero resto las importaciones. ¿A alguien se le ocurre por qué yo tendría que restar de mi PBI las importaciones? Porque es algo que se va del país. No, lo que se va del país son las exportaciones. Ah, perdón. Sí. Porque no están hechas en el país. Perfecto, ahí va, sí. Entran al país no habiéndose hecho en el país. Entonces, digamos, alguien, o mejor dicho, otra economía les agrega valor a un bien y nos lo vende a nosotros y nosotros simplemente lo compramos. No lo producimos acá. Entonces, digamos, no corresponde sumarlo a lo que es nuestro Producto Bruto Interno porque no tiene que ver con las capacidades de producción de nuestra economía, algo que nosotros compramos afuera. Por ende, las importaciones las restamos. Exportaciones sí las sumamos porque es lo que se produce acá, pero se vende afuera. Entonces yo lo produje acá, lo tengo que contar entre lo que sabe, lo que puede producir mi economía.
Bien. Y como verán en la tablita, todos los sectores pueden exportar, pueden importar, pueden invertir y todos los sectores pueden consumir. ¿Cuál es la diferencia? Sería una buena pregunta. ¿Cómo diferenciaría usted entre consumo e inversión de los sectores, del agro, de la industria, de los servicios? ¿Se les ocurre algún ejemplo donde vean las dos, digamos, un consumo y una inversión por separado? ¿O cómo hacen para diferenciar entre qué es un consumo de un sector y qué es una inversión? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico entonces. Invierto para agregarle valor agregado. Va un poco por ahí, sí, ahí me gusta lo que dice Ciro. A ver, ejemplo. Yo compro, qué sé yo, compro fideos. ¿Es una inversión? ¿Es consumo? ¿Qué se les ocurre? Paquete de fideos. Consumo, digamos. No lo voy a usar para agregarle valor a nada, quizás a mi vida, pero bueno, eso no cuenta. Es consumo, típicamente. Se gasta rápido, eh, típicamente cuenta como consumo. Ahora, yo compro una pala, por ejemplo. ¿Es inversión o es consumo? Inversión. Inversión. Podría ir más como una inversión, digamos, es un bien de capital, es un bien que yo voy a utilizar para darle más valor a algo, qué sé yo. Eh, Me punteo la vereda o los canteros de las plantas y le doy más valor a mi casa, o la utilizo para trabajar, ¿no? Que yo tengo que hacer pozos y ese es mi trabajo. Bueno, lo estoy utilizando para generar valor, es una inversión. Cuando yo algo lo consumo o lo compro para ser consumido y lo consumo en el periodo de tiempo que estoy analizando, típicamente en el lapso de un año, eh, es un consumo. Ahora, cuando ese bien dura más y lo utilizo para generar valor, es una inversión. O lo puedo considerar como inversión. Y acá entra la cuestión de las amortizaciones, que yo les diría, todos aquellos bienes que sufran una amortización, típicamente, digamos, son bienes en los cuales yo invertí, no es consumo eso. O sea, yo pongo un local comercial, lo construyo de cero, es una inversión, me dura varios periodos, no se consume en un periodo y se va amortizando. Ahora, yo compro que yo lápices, lapiceras, cuadernos, típicamente se gastan, son consumo, digamos, a pesar de que los use para una labor profesional o lo que sea, son consumo. Se gastan y se agotan, digamos. No tienen valor residual, o sea, una vez que los usé ya está, mueren. Una pala, una vez que la usé, la puedo revender, digamos. Tiene esas lógicas también dentro de la diferencia entre consumo o bienes de consumo y bienes durables o de inversión. Si uno se pone fino, la línea es medio difusa, pero bueno, va más o menos por ahí por donde les estoy diciendo. Hay una salvedad con todo esto, que la vamos a ver en un cachito, pero yo estoy, digamos, el PBI se mide año a año, ¿no? Yo calculo el PBI para el 2021, el 2022, el 2023, etcétera. Ahora, yo, supermercado, compré un montón de cosas, o mejor dicho, yo, Manuel, persona, para que se entienda mejor, dije, che, no, eh, me voy a comprar, qué sé yo, 70 kilos de fideo y los estoqueo. Y ahí hay una cuestión, digamos, medio compleja, porque cuando yo hago ese estoqueo de bienes que pasan al siguiente periodo y se cuentan, digamos, los compré acá o los elaboré acá, pero pasan al siguiente periodo, porque no terminé de venderlos, bueno, eso se llama inversión en existencias, ahora lo vamos a ver.
y básicamente cuentan como inversión a pesar de que sean bienes finales. Porque es como que uno invierte aumentando sus stock de bienes finales para después venderlos en el periodo siguiente, pero termina siendo una inversión, digamos, gasto plata hoy para ejecutarla mañana, a pesar de que sean bienes de consumo, por ejemplo. Ahora igual lo vamos a ver más en detalle. Bueno, sin más preámbulo, ¿no? Sumo consumo, sumo inversión, sumo exportaciones y sumo importaciones de los distintos sectores y también voy a poder calcular el PBI de esa manera, ¿no? Fíjense. Consumo más inversión más exportaciones menos importaciones es básicamente C. La C sola es el consumo del agro, el consumo de la industria y el consumo de los servicios. La I es la inversión del agro más la inversión de la industria más la inversión de los servicios. La X sola es las exportaciones del agro más las exportaciones de... Se entiende la lógica, ¿no? Voy sumando, tiki tiki. Resto las importaciones, importantísimo, y llego, fíjense, 460, que es el mismo valor de PBI que había encontrado por el método del ingreso. ¿Está bien? Cualquiera de los tres métodos tiene que permitirles calcular el PBI. ¿Cuál se utiliza? El que puedan. Digamos, en términos de lo que vemos en la materia, es para el que ustedes tengan información, usan ese. Digamos, yo les voy a dar información y les voy a decir calcular el PBI por el método que se pueda. Y ustedes ahí se fijan y dicen, ah, tengo consumo, inversión, exportaciones e importaciones. ¿Qué método uso? El del gasto. O les digo, tipo, che, tomen, acá están las remuneraciones a factores productivos. ¿Qué método pueden usar para calcular? Y el de ingreso. O les digo, che, acá tienen tres sectores que comercian tanto entre ellos. Calcular el PBI. ¿Qué método usaste? Y el método del producto o el valor agregado. El valor agregado, mejor dicho. O sea, la idea de que ustedes conozcan los tres métodos es que entiendan que en función de la info de la que uno disponga, utiliza un método del otro para calcular el PBI, digamos. Bien. Dicho eso, pasamos a una cuestión más bien accesoria, que es el problema de la doble contabilización. Yo sé que esto entra por la ventana, pero bueno, perdón, síganme. No sabías bien dónde meterlo. Quizás en la parte de cálculo por el método del valor agregado queda mejor. Pero la doble contabilización ocurre cuando yo meto, digamos, contabilizo dos veces algo en el PBI. Ejemplo, cuando estábamos viendo en el caso de el campo, los molinos y las panaderías, yo tengo que en el valor final de ese bien, en el valor de ese pan, yo ya estoy contemplando el valor de mis bienes intermedios. O sea, tiene sentido que yo, panadero, en el valor de mi pan, meta dentro el valor de la harina que utilicé para hacer ese pan. Entonces, el valor de mi bien final tiene incorporado el valor de ese bien intermedio, harina. Un paso atrás, yo, molinero de harina, creo que se llama molinero, no sé. Tiene sentido que en el valor de la harina que yo vendo, yo contemple el valor de los granos de trigo que compré para fabricar esa harina. O sea, yo digo, che, para hacer esta harina compré tanto de trigo, entonces yo le cargo ese valor, es un costo, se lo cargo al valor del bien final que vendo, la harina. Un paso atrás, tiene sentido también que yo en el valor del trigo que vendo, siendo el chacarero o el dueño del campo o el productor agropecuario, tiene sentido que yo en el valor del trigo que vendo contemple todos los insumos que utilicé para producir ese trigo.
Entonces, en el valor de ese bien final, yo ya tengo metidos los valores de los bienes intermedios. ¿Qué pasa cuando yo doble contabilizo? Bueno, lo que pasa es que estoy metiendo el valor del pan y el valor de la harina y o el valor del trigo también. Ahí estoy doble contabilizando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, che, si en el valor del pan ya está metido el valor de la harina que se usó para producirlo, yo solamente tengo que mirar el pan para ver cuánto se produce en la economía, digamos, para el valor de los bienes finales. Meter el valor de la harina sería como sumarlo dos veces, porque ese valor de la harina ya está en el valor de mi pan contemplado. ¿Se entiende? Esto lo deben haber visto también con Eduardo, quizás yo lo repito como loro, pero bueno, está bueno de vuelta eh, darles de vuelta otra manera de explicar lo mismo que vieron con Eduardo. Eh, bien. O sea que si yo mido la producción total de trigo y la producción total de harina, estoy doble contabilizando, por ejemplo. Ahora, si yo miro el valor agregado de cada uno de los sectores, ahí no, porque es solamente lo que agregan de valor. Ahora, estos son ejemplos sacados de los prácticos, ¿no? Si yo sumo el valor agregado neto generado por el campo, el valor agregado neto, o sea, el valor agregado, ¿no? De los molinos y el producto total de las panaderías, estoy doble contabilizando porque en el producto total de las panaderías tengo esos valores de los molinos y del campo metido dentro. Porque está, digamos, en la forma de los costos de la panadería. Ahora, si yo, en vez del producto total de las panaderías, miro solamente el valor agregado, ahí sí no estaría doble contabilizando porque solo miro lo que agrega de valor cada sector. Bien. Pausa. ¿Dudas? Porque acá saltamos. Bien. Acá saltamos a otro tema. Que es similar, pero que es oferta y demanda agregada. Denme un segundito. Bien. Oferta agregada y demanda agregada. Acá, nada, sinceramente, si vieron una definición de esto específica con Eduardo, quédense con eso. La que yo les voy a dar es la que sirve, digamos, para entender lo que voy a explicar después, pero básicamente oferta agregada es todos los bienes que están a disposición de una economía para ser consumidos, invertidos o etcétera. O sea, todos los bienes de los cuales podría disponer una economía. Y esto es todo el PBI, todo lo que produce esa economía, más lo que compra de afuera, digamos. Eso es la totalidad de lo disponible en mi economía. Y la demanda agregada es todo lo que se demanda de mi economía, que es básicamente lo que se demanda en inversión, consumo, gasto, exportaciones y le restamos las IMPOI. Bien. Y acá nos vamos a meter más en fino en lo que son los componentes de la demanda y de la oferta agregada. El primero de ellos, y quizás el más, no sé si el más importante, pero sí el más molesto a la hora de verlo o de entenderlo, digamos,
para después utilizarlo es la inversión. Que acá, digamos, un poquito ya tienen la definición que vimos, que son todos aquellos bienes durables o utilizados por un lapso de tiempo relativamente largo o utilizados para generar valor, digamos. Y dentro de esta inversión van a ver que tenemos dos tipos de inversión, la bruta y la neta. Acá ya metemos cosas que vimos al principio de la clase. Inversión bruta va a ser la moto. Vuelvo al ejemplo del principio de la clase. Soy un Rappi. Quiero, o mejor dicho, quiero ser un Rappi, quiero poner una empresa. Quiero, quiero poner una empresa en la que soy yo mismo, siendo Rappi. Vamos a entenderlo como si fuera una empresa. Y para lo cual tengo que hacer una inversión, comprarme una moto. Bueno, invierto una cierta cantidad de capital, compro ese activo, la moto, esa fue mi inversión, ¿no? Esa fue mi inversión bruta, digamos, en el periodo. Acabo de comprar la moto, así que la moto no se deprecia, no tengo depreciaciones porque no, digamos, en este mismo periodo compré la moto, no pierde valor, o tendría sentido decir que no pierde valor. Bueno, listo, mi inversión bruta es igual a la inversión neta. Ahora, periodo siguiente o el año siguiente, yo usé esa moto durante todo el año y me compré, por ejemplo, para que me ayude a laburar mejor, un carrito para llevar más pedidos, qué sé yo. Bien, mi inversión bruta en ese caso es lo que yo gasté comprándome ese carrito, solo. Pero mi inversión neta es lo que yo gasté para comprarme ese carrito o para aumentar mi capital de trabajo, menos lo que se deprecia ese capital de trabajo. Como acabo de comprar el carrito, supongo que el carrito no se depreció porque no lo llegué a usar prácticamente, pero sí se depreció mi moto porque la estoy usando. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo quisiera mantener el valor de mi capital de trabajo, voy a tener que ir invirtiendo un monto que me permita a mí mantener el estado de mi capital de trabajo. ¿Cuál es la lógica de esto? Olvidémonos del carrito un segundo, yo invertí en la moto y después no invierto más, voy a ir teniendo inversión neta negativa, o sea, año tras año que yo utilice esa moto, que no le haga nada, que no la toque, voy a tener que esa moto pierde valor, esa moto se rompe, esa moto cada vez funciona peor, voy a tener una inversión negativa, digamos. Invertí en el momento cero cuando me compré la moto, pero después desinvertí porque no le metí plata y la moto se fue rompiendo, se fue amortizando. Ahora, si yo quiero tener el mismo capital de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Arreglar la moto. Entonces, si año tras año yo le meto plata a esa moto y la arreglo, voy a tener, digamos, una inversión neta igual a cero, porque supongo que lo mismo que se me está perdiendo, digamos, se me está rompiendo la moto, se lo estoy arreglando, entonces voy a tener como siempre el mismo capital de trabajo, o sea, mi capital va a permanecer constante, pero voy a ir haciendo siempre una inversión bruta positiva. No sé si los mareé con esto. Inversión bruta es básicamente la torta de guita que yo meto en inversiones en capital. Ahora, la inversión neta es decir, che, vos invertiste 100 pesos durante este año porque tu moto se rompió por 100 pesos, digamos. Entonces, lo único que hiciste fue mantener tu nivel de capital de trabajo, que es esa moto. No ganaste más capital porque solo arreglaste la moto. Ahora, si compraste un carrito por 1000, bueno, ahí sí tuviste una inversión neta positiva. Porque no solo arreglaste la moto, o poné que no hubiera arreglado la moto, pero sino que invertiste por un valor mayor a lo que se depreció tu moto, digamos, a lo que perdió valor tu moto. ¿Se entiende esta lógica? El juego entre inversión bruta y neta. Digamos, las máquinas que uno utiliza para producir se degradan, pierden valor, se amortizan. Si uno no invierte año tras año, ese capital pierde valor y por lo tanto, digamos, tu capital de trabajo se hace cada vez más chico. ¿Me están siguiendo acá o me fui a la mierda?
Me parece que me fui a la mierda. Bien, vamos un paso atrás. Cuando yo invierto, lo que estoy haciendo es gastar, digamos, plata, recursos en aumentar o mantener un capital que yo tengo, del que yo dispongo. Ejemplo, yo tengo 0 de capital, quiero ser Rappi, bueno, invierto en una moto y paso a tener capital de trabajo que es esa moto. ¿Me siguen hasta ahí? Yo soy un productor agropecuario, no tengo nada, o sea, no invertí nada, entonces no tengo nada en este momento, solamente tengo guita o ni siquiera la puedo pedir prestada. Entonces yo invierto y me compro una cosechadora, invierto y alquilo un campo, invierto y me compro una camioneta, lo que sea, aumento mi capital de trabajo con una inversión, o sea, metiendo recursos en adquirir capital de trabajo. Eso es inversión en sí. Ahora, no es lo mismo que yo, digamos, invierta 100 pesos todos los años porque mi camioneta, mi cosechadora, mi moto se va desgastando, digamos, se va rompiendo, y que yo simplemente arregle ese capital y mantenga ese mismo capital de trabajo, a que yo invierta más de lo que se desgasta ese capital y genere, digamos, año tras año un acumulamiento de ese capital de trabajo. O sea, año 1 me compro la camioneta, mi inversión... Ahí está, perdón. Yo año 1 me compro la camioneta, mi inversión bruta fue esa camioneta, al año siguiente esa camioneta se va a depreciar, pero si yo la arreglo y aparte me compro una cosechadora, estoy teniendo inversión bruta por el valor de ese arreglo más esa cosechadora y estoy teniendo una inversión neta igual al valor de la cosechadora, digamos, porque parte de la inversión era simplemente mantener mi capital de trabajo, digamos, el nivel de capital de trabajo con el que yo ya venía, mantener esa camioneta. Pero otra parte de esa inversión bruta, que es la neta, es la inversión con la cual yo incremento mi capital de trabajo. Ahora no tengo solo una camioneta, tengo una camioneta y una cosechadora. Y el año 3, no solo invierto para arreglar la camioneta y la cosechadora, sino que también me compro una moto, porque aparte quiero ser Rappi, ponele. Y ahí tengo una inversión bruta igual a el valor del arreglo de la camioneta, el valor del arreglo de la cosechadora y el valor de la moto. Pero mi inversión neta, que es la que aumenta mi capital de trabajo, es solamente el valor de esa moto, porque lo otro era mantener el valor de mi capital de trabajo. ¿Se entiende? ¿O se entiende mejor ahí? ¿O alguien casó alguna, por lo menos? Bien. Bueno, ahí alguien lo va entendiendo, por lo menos. Bien. Dicho eso, hay dos componentes en la inversión. O sea, se separa en bruta y neta, pero también se separa en fija y variable. Denme un segundito. Y estas se las mencioné. Inversión fija es el monto de inversión en bienes y equipos durables, digamos. Es lo que yo dije, che, quiero invertir esto. Y lo planeo muchas veces. Y la inversión variable es básicamente acumulamiento de stocks de mercaderías. O sea, yo soy el productor agropecuario, tengo una parte de mi inversión que es la guita que yo gasté en cosechadora, camioneta, arreglos, la moto, lo que sea. Y hay otra parte de la inversión que es, che, me quedaron los silobolsas en el campo que no vendí. Bueno, nada, quedan para el año que viene, quedan como una inversión variable, porque es una acumulación de stocks que yo voy a vender después, digamos. No es que
podríamos decir que es un bien durable porque pasa al siguiente periodo y no se consume, o no lo enajeno, no lo realizo, digamos, no lo vendo. Pero quizás no tiene las características que estuvimos viendo de ser un bien de inversión en sí. ¿Se entiende esta lógica? Fija es lo que está como más planeado, es en bienes y servicios que yo quiero adquirir, o es los arreglos para mantener el capital de trabajo. La variable es tipo, che, produje un montón de soja, no llegué a venderla. Bueno, hay una parte que la acumulo y la vendo el año que viene. Estamos muy cerca de la fiesta y tengo ganas de ir a visitar a mi familia, que yo y no tengo ganas de andar en el campo vendiendo la soja que me quedó. La guardo y la vendo el año que viene. O cosa que se hace, o se puede hacer, che, el dólar está muy barato, esperemos un tiempo que suba un poco más, lo vendemos más adelante, qué sé yo. Eso puede ocurrir también. Sobre todo en una economía como la Argentina, que el dólar sube todo el tiempo, ¿no? Siempre hay presiones a decir tipo, che, bueno, aguanto lo que tengo y lo vendo más adelante, porque sobre todo en bienes que se pagan en dólares, ¿no? Bueno. Y algo muy importante, esto para que lo tengan en cuenta, la inversión depende mucho de lo que es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es básicamente el costo del dinero prestado, digamos. Es el costo del dinero en realidad, pero quizás más específicamente el costo del dinero prestado. O sea, yo voy a un banco y le digo, che, préstame plata, o mejor dicho, entendámoslo de esta manera, che, voy a un banco y le digo, che, vendeme plata, pero te la pago a futuro. Y el banco te dice, sí, yo te vendo plata hoy, o sea, te está vendiendo el hecho de darte plata hoy y te está cobrando por esa plata hoy una tasa de interés, que es básicamente decirte, bueno, yo te doy 1.000 pesos hoy, pero esos 1.000 pesos hoy equivalen a 1.100 pesos el año que viene. Como yo normalmente a la hora de invertir, en Argentina esto o en los países que tienen restricciones de crédito, que el sistema crediticio no anda tan bien, o que los mercados de crédito no están tan desarrollados, bla, 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 eh, no es tan común que la inversión, o sea, que uno invierta, que uno compre bienes de trabajo con inversión, pero típicamente, digamos, se entiende que la inversión se hace pidiendo plata, digamos. O sea, yo soy un productor agropecuario, quisiera invertir en una cosechadora, pues yo sé que a partir de mañana puedo empezar a utilizarla y ganar, digamos, tener una ganancia por el uso de esa cosechadora. Entonces, ¿qué hago? Pido plata hoy, compro la cosechadora hoy y con la ganancia de esa cosechadora voy pagando las cuotas del crédito que pedí y voy pagando esa tasa de interés. Bueno, eso es lo más normal que suceda, ¿no? Yo tomo un crédito que me cobra una tasa de interés y para eso lo uso ese crédito para invertir. Eso es el accionar común. Eh, en Argentina se rompe un poco, es más difícil acceder al crédito, hoy en día los créditos son caros, bla, 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 bla. Entonces es muy común que las empresas guarden guita para invertir y no pidan tanto crédito, solo las empresas grandes, pero bueno, sepan que el método, o normalmente, si todo funciona bien, uno toma créditos para invertir. Bien. Ahí cerramos lo que es inversión. ¿Ok? Ah, cuestión importante. La inversión la representamos como una I mayúscula, depende de la tasa de interés, I minúscula, y depende de forma negativa. O sea, si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué caería la inversión
si aumenta la tasa de interés? Esto está buenísimo que lo piensen porque es lo más divertido de tomar, digamos. Dicho así, lo más crudamente posible. Y es parte de lo que se toma en el coloquio, o sea, se hacen preguntas de este estilo. ¿Por qué caería la inversión si aumenta la tasa de interés? ¿Se entendió bien qué es la tasa de interés? ¿Qué es la inversión? ¿Cómo se financia esa inversión? ¿Por qué no conviene pedir? Dice Flor. Bien, va por ahí. ¿Y por qué no conviene pedir si sube la tasa de interés? El interés sería una depreciación, dice Luciana. Eh, ¿Cómo lo entendiste por ese lado? De entrada te digo que me parece raro, pero decime vos cómo lo entendiste, capaz que puede ir por ahí. Porque hay algo de eso, pero bueno. ¿Por qué caería la inversión? Repito la pregunta, ¿por qué caería la inversión si sube la tasa de interés? Y porque claramente si a vos te suben la tasa de interés y tenés que pedir prestado para invertir, no te va a convenir para nada, digo yo. O sea, no me conviene pedir un préstamo si sé que la tasa de interés es altísima, digo, no me deja ganancia ni en pedo. Bien, ahí va. Viene prestar, más que pedir. Si ¿Cómo, la cómo? tasa de interés, que si la tasa de interés es alta, te conviene prestar, si se quiere, más que pedir. Perfecto, ahí va. Si la tasa de interés es alta, conviene prestar, no conviene pedir. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es lo que uno cobra por esa plata que está prestando. Es lo que te cobra el banco, ¿no? Que el que te está prestando plata. Entonces el banco te dice, vamos a hacer un supuesto, tasa de interés 10%. El banco, 10% anual, ¿no? El banco te presta hoy 100 pesos o 1000 pesos y en un año, tasa de interés anual del 10%, te pide el 110% de lo que te prestó. Te prestó 100 pesos, te va a pedir 110 pesos dentro de un año. Por ende, a medida que aumenta esa tasa de interés, esa, esa plata que uno tiene que devolver es cada vez mayor, digamos. Si la tasa de interés está, ahora no sé, cuando está bastante alta, la tasa de interés, supongamos que esté el 100%, sería una locura. Tampoco está demasiado lejos de ahí. Lo que se llama la efectiva está en 100%, o sea, no importa, pero bueno. Supongamos la tasa de interés está al 100%, 91 o la efectiva o la nominal. Supongamos que está al 100 para verlo bien, bien simple. El banco te presta 100 hoy, 100% de tasa anual. El día al año siguiente, digamos, te va a pedir 200 o te va a cobrar 200. ¿Por qué? Porque son los 100 que te prestó más 100% de interés sobre esos 100 que te prestó, ¿no? Entonces, mientras vos más plata tengas que devolver, mejor tiene que ser tu inversión para que a vos te convenga pedir plata para invertir. O sea, supónganse que ustedes quieren ser Rappi, ponele, y saben que se compran una moto, invierten tanta plata y pueden recuperar, no sé, un 1% de lo que invirtieron mes a mes. Bueno, esa inversión, digamos, tiene lo que se llama tasa de rentabilidad muy baja. O sea, ustedes mes a mes, gracias a que invirtieron esa plata, recuperan muy poco de la plata que invirtieron. Por lo tanto, no es una inversión muy rentable. Por lo tanto, necesitarían una tasa de interés muy baja para que esa inversión sea rentable. Por ende, si la tasa de interés está en el 100%, ustedes no la hacen, esa inversión. Eso, por un lado, digamos, hay dos efectos. Por un lado, es muy caro pedir plata para invertir, o sea que la inversión tiene que ser muy rentable para que ARPE. Por otro lado, vamos a suponer lo siguiente. Ustedes tienen 1000 pesos o 100.000 dólares, para ir a algo más jugoso. Tienen 100.000 dólares o 100.000, no, perdón que les cambie la bolsa. Tienen 100.000 pesos y dicen, che, ¿qué hago? ¿Me compro una moto para hacer Rappi que me rinde, digamos? Yo sé que si me compro la moto y laburo de Rappi, recupero más o menos un
5% o un 4, 3% de lo que invertí, lo recupero mes a mes. Entonces en 10 meses tengo más o menos 30% de la inversión recuperada. Bueno, eso es una manera de utilizar tu dinero ahorrado. La otra es vos prestarle la plata al banco, ¿no? Si la tasa de interés está muy alta, vos prestándole vos plata al banco, haciendo un plazo fijo, vos tenés una rentabilidad asociada a esa tasa de interés, digamos. Mientras más suba la tasa de interés, más te conviene a vos prestarle plata al banco y que el banco te pague por prestarle a él esa plata. Entonces, hoy en día la tasa del plazo fijo está en cerca del 90, como dice Ciro. Bueno, te conviene mucho más prestarle esa plata al banco que te rinde mucho más esa inversión versus invertirla en una moto y hacerte rápido, digamos. Sobre todo cuando la inversión requiere que vos trabajes también, ¿no? Hay menos que menos, ¿no? Porque no solo estás invirtiendo tu plata, sino también tu tiempo. Pero bueno, pasan esas dos cosas, digamos. Por un lado es más caro pedir plata para realizar una inversión, o mejor dicho, tus inversiones tienen que ser muy buenas para que pedir plata para hacerlas convenga. Y por otro lado, es muy rentable invertir en otras cosas, digamos. El costo de oportunidad de ese dinero es muy alto porque uno puede meterla a plazo fijo y rinde mucho si la tasa de interés está alta. ¿Se entiende esto? Entonces, por esas dos vías termina cayendo la inversión. Porque no rinde tanto hacer la inversión, porque te rinde mucho meterla en plazo fijo, y por otro lado, porque es muy caro pedir plata para hacer una inversión. Bien. Nos detuvimos bastante en la inversión porque es quizás, en lenguaje técnico, para un coloquio, ¿cómo sería? Si sube la tasa de interés es más costoso, o sea, el costo del dinero aumenta, por lo tanto, la rentabilidad de la inversión tiene que ser mejor para justificar, digamos, ese costo del dinero que utilizás para invertir. O sea, tu tasa de rentabilidad de la inversión tiene que ser mayor a la tasa de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, todas las inversiones que tienen una tasa de rentabilidad más baja de la tasa de interés te quedan descartadas, digamos, no las podés hacer. Entonces, hay menos inversión en general. Eso por un lado. Por otro lado, si vos contás con capital propio y podés optar entre realizar una inversión productiva o meterla en tasa de interés, a medida que esa tasa de interés suba, es más rentable meter la tasa de interés a realizar la inversión. Son como las dos caras de la misma moneda. Uno es por costo uno es costo puro y duro del dinero cuando yo tengo que pedir la plata, y lo otro es más bien por costo de oportunidad de ese dinero. O sea, yo invertir plata en un activo físico, o sea, hacer una inversión física, tiene como costo de oportunidad lo que dejaría de ganar invirtiendo a tasa de interés esa plata, o sea, poniéndola a plazo fijo. No le quiero decir inversión a plazo fijo para que no se mezcle con lo que estamos entendiendo como inversión, aunque se puede entender como una inversión financiera, ¿no? Pero bueno, no le quiero poner el mismo nombre para que no confunda. No sé si es el lenguaje técnico correcto, pero digamos, si haces esas conexiones ya estaría bien, Ciro. Bien. Mierda, ya se pasó hora y media. Ok, déjenme ver un segundito. Bien. Consumo. Consumo es, digamos, son todos los gastos en bienes que, perdónenme que use la misma palabra, pero que se consumen, digamos, que se
acá usé la palabra correcta hace un tiempo, no me acuerdo, pero que dejan de existir, digamos, no sé si decirle deshacen, pero que pierden su valor, digamos, uno compra un paquete de fideos, se lo come, ya está, no está más el paquete de fideos, se gastó. Bueno, todos esos gastos son gastos en consumo. O sea, gastos de los cuales no queda nada, digamos, no es que te queda un capital, un algo, se desaparece, digamos, se amortizan al 100% en el mismo periodo, yendo un poco más a lo fino. Esto es lo que gastan en comida, todo lo que gastan en ropa, a pesar de que la ropa le dure más de un año, esto lo gastan en ropa, digamos. Esto lo gastan en combustibles, esto lo gastan en, bueno, vestimenta, transporte, servicios, etcétera. Todos esos gastos son gastos en consumo. Esparcimiento, lo mismo, digamos, van al cine, gasto en consumo, etcétera. Y es el componente típicamente el más grande de la demanda agregada. O sea, la mayor parte de la demanda agregada se destina a consumo, ¿no? Porque la gente tiene que vivir. Vivir, divertirse, reproducirse, etcétera. ¿Y de qué depende el consumo? De dos cosas, el ingreso y los precios de la economía. Van a ver que ingreso y precios de la economía, al fin y al cabo, son lo que se llama ingreso real de la gente, que es, de cierta manera, el ingreso sobre los precios, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que si sube el ingreso, pero también suben los precios, bueno, el consumo se queda más o menos estable, ¿no? Porque subieron ambos, el consciente no se te mueve. Ahora, si sube sube el ingreso y los precios se mantienen constantes, bueno, el consumo va a aumentar porque sube el ingreso. O si caen los precios y el ingreso se mantiene constante, etcétera. Todo eso aumenta el consumo. Em, bueno, nada más que decir por el tema del consumo. Depende del ingreso principalmente. Y de los precios, esto no lo vamos a ver tanto. Sepan que también depende de eso, pero principalmente del ingreso. ¿Qué pasa o cuál es el problema de la inflación, ¿no? Y el consumo? Acá se pone un poquito más compleja la cosa, digamos, porque hay interacciones más sutiles. Pero supongamos que los salarios están fijos y está subiendo los precios de la economía porque hay inflación, ¿qué pasa ahí? Cae el consumo, ¿no? Porque la gente cada vez tiene menos, esto cae, cada vez tiene menos ingreso real, sería, o sea, cada vez tiene menos poder de compra, o ese ingreso cada vez tiene menos poder de compra. Ese es el gran problema de la inflación porque afecta tanto a... Bueno, y mientras más uno consuma de su ingreso total, esto más le afecta, digamos. De ahí el problema que atrae la inflación. Es más complejo que esto, pero bueno, de buenas a primeras, ese es uno de los grandes problemas de la inflación. Gastos del gobierno. Este es otro concepto que metemos dentro de la demanda agregada, que es, digamos, dentro de las economías nosotros tenemos un gobierno que básicamente replica los conceptos que estábamos viendo, o sea que gasta en consumo de bienes y servicios para el aparato estatal, gasta en inversiones que realiza el aparato estatal, en, qué sé yo, carreteras, cloacas, bueno, a veces en bienes, digamos, más clásicos como Fabrile, por así decirlo, etcétera. Digamos, todas las inversiones o consumos que realiza el gobierno, típicamente no exporta ni importa, solamente consume e invierte. ¿De qué depende? Totalmente exógeno, digamos, depende principalmente de lo que define el gobierno de turno. Ahora,
puede estar asociado al nivel de la economía, al nivel de los ingresos, etcétera, sí, bueno, pero vamos a verlo como exógeno en casi toda la materia, simplemente depende de lo que quiera el político de turno. O sea, yo, presidente, el día de mañana quiero gastar más o invertir más, bueno, aumenta el gasto del gobierno. El día de mañana yo pierdo las elecciones, gana y Celín de la Rosa y decide gastar menos e invertir menos, cae el gasto del gobierno. O sea, depende de quién esté en el momento. O por lo menos en la materia depende de eso, después, como les digo, puede depender de otras cosas, pero nosotros no vamos a quedar ahí. Últimos componentes, exportaciones e importaciones. Las exportaciones es todo lo que demandan las otras economías de mi economía, o sea, qué me compran a mí. Y las importaciones son qué les compro yo a ellos. Ahora, tienen una particularidad que es que las importaciones, lógicamente, dependen de el nivel de actividad de mi economía. ¿Y a qué voy con esto? Si yo quiero invertir, soy un productor, soy el mismo productor agropecuario del que venimos hablando y quiero invertir, bueno, una parte de lo que yo invierta probablemente sea importada. Yo compro mi cosechadora fabricada por, ay, no me acuerdo de la empresa, pero no importa. Hay una empresa argentina que fabrica cosechadoras, no me sale el nombre, no importa, pero por A o por B, los neumáticos los importa de Brasil. Entonces, parte de mi inversión es importación. Y lo que también quiero hacer, soy el mismo productor agropecuario, llego a mi casa, me quiero tomar un whisky importado, quiero realizar un consumo de bienes y servicios de un bien importado. Entonces, fíjense que las importaciones de mi economía, al fin y al cabo, van a estar atadas a los niveles de consumo e inversión de mi economía, o resumidamente, van a estar atadas al nivel de ingreso que haya en mi economía, digamos. Ingreso que puede ir para consumo o para inversión. A medida que mi economía crezca y haya mayores niveles de ingreso, etcétera, etcétera, van a haber, hay una parte de todo eso que requiere de importaciones, van a haber mayores importaciones en mi economía. El gran problema de la economía argentina es que requiere de muchas importaciones, entonces a medida que uno empieza a crecer, importa mucho, te quedas sin dólares, problemón. Y también tenés problema para generar dólares, entonces, bueno, se genera ahí una complejidad. Eh, Contracara de esto, si las importaciones, que son lo que yo demando de todos los otros países o del resto del mundo, dependen de mi ingreso, las exportaciones, que son lo que yo le vendo al resto del mundo, dependen de el ingreso del resto del mundo. O sea, de cómo le vaya al resto del mundo, depende cuánto me va a comprar a mí. A Brasil le va bien y empieza a crecer y bla, 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 bla. Bueno, me va a venir a comprar cosechadoras a mí porque él no las fabrica, ponele. Entonces dice, bueno, yo para crecer necesito comprarle al resto del mundo, nos compra cosechadora a nosotros. Entonces aumenta nuestras exportaciones. De acá, digamos, es que salen, o si entienden esta lógica, digamos, después se empieza a entender la lógica de por qué muchas veces las crisis que hay en las economías del mundo terminan siendo globales, digamos. Por ejemplo, Brasil entra en crisis, nos deja de comprar a nosotros dejamos de exportar a Brasil, por ende tenemos menos ingresos como economía, por ende le compramos menos a Bolivia, qué sé yo. Por ende, Bolivia, como no nos vende a nosotros, tiene menos ingresos y nos deja de comprar a nosotros también y a Brasil y también a Chile. Y entonces, como a Chile, ¿se entiende? No se va contagiando eso, porque vía importaciones, exportaciones, está todo el mundo ligado, digamos, entre sí. Entonces, cuando a un país le va mal al otro por transitividad. O sea, si a Brasil le va mal económicamente, nosotros que somos, digamos, es el país al que más le vendemos,
a nosotros nos va a ir mal, porque Brasil nos va a comprar menos. Así con un montón de países con los que tenemos relaciones comerciales, ¿no? Pero bueno, de todo esto, lo importante es exportaciones dependen del ingreso del resto del mundo, o mejor dicho, del ingreso de los países que nos compran esas exportaciones, y las importaciones dependen de nuestro nivel de ingresos, porque básicamente hay una parte de lo que consumimos e invertimos que es importado. Lo que se llama las exportaciones netas es lo que exportamos menos lo que importamos, que es básicamente el saldo comercial neto, se llama, con el resto del mundo. Piénselo como si fuera piénsenlo como un negocio muy simple que compra y vende cosas. La exportación neta es básicamente si estoy vendiendo más de lo que estoy comprando al resto del mundo. Que esa exportación neta sea positiva es que mis exportaciones son mayores a mis importaciones. Que esa exportación neta sea negativa significa que estoy importando más de lo que exporto. Bien. Quedan 15 minutos, quedaría ver esto, que es con todo lo que vimos, ver cómo pasar a sacar diversas desagregaciones de lo que es el PBI de la economía. Pero bueno, esto ya faltan 15 minutos para las 8, así que ahí va, perdón, se había apagado. Esto lo dejamos para clase que viene o para, si tenemos tiempo, lo dejamos para la clase que viene. Si veo que no llegamos, les subo un video y listo, que quede en video esto. Y de última me preguntan, bueno, cuando suba el video, ¿no? Pero es básicamente cómo se descompone ese PBI para llegar a Producto Neto Interno. Después del Producto Neto Interno pasamos al Producto Neto Interno a costo de factores. Después encontramos el Producto Neto Nacional a costo de factores. Y después llegamos hasta lo que se llama el ingreso personal. Que es básicamente el ingreso que tienen, la plata de bolsillo que tienen las personas. Perdón. Ingreso personal no es la plata de bolsillo, es como la plata bruta. El ingreso disponible es la plata de bolsillo que tienen las personas, que es lo que efectivamente se usa para consumo y ahorro. Pero prefiero que veamos esto clase que viene junto con movimientos en curvas de oferta y demanda, qué pasa cuando ocurren distintas cuestiones en la economía, cómo se mueve la oferta y la demanda agregadas de la economía, bla, bla, bla. Lo vamos a ver la clase que viene. Y después aplicado a un ejercicio muy parecido a lo que vemos en los prácticos. Esto está re por la ventana. Bien, esto lo voy a cambiar para la clase que viene. Y después esto que es un ejercicio aplicado de lo que es el flujo circular de la renta, que lo que vemos básicamente es... todo esto queda para la clase que viene, ¿vale? Lo estoy aclarando como para que sepan más o menos qué temas tocamos. Todo esto que es básicamente un ejemplo de flujo circular de la renta práctico en el cual tenemos familias y distintas empresas que comercian entre ellos, bla, 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 bla. Y a partir de esto, con los tres métodos que vimos del PBI, podemos calcular por método del gasto, método del ingreso y método del valor agregado el PBI de esta economía simplificada que estamos viendo. Todo eso nos queda para la clase que viene. De entrada les digo para la clase que viene, voy a hacer las cuentas y si veo que estamos medio jugados de tiempo con el segundo parcial, quedará como video, se lo subo como video y la clase que viene vemos modelo keynesiano. ¿Ok? Sí. La clase. ¿Cómo? No te escuché, perdón, Rocío.